Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro en Vivo. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene enchilados y encanijados a los fifís y periodistas chayoteros. Y es que siguen llegando las buenas noticias a nuestro país. Y el día de hoy se da a conocer que el peso mexicano se impone ante el dólar y le está ganando muchísimo terreno. Además de esto, el secretario de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que el crecimiento de nuestro país tendrá la forma de una marca deportiva muy famosa, la Palomita, y que apunta directo al cielo. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en la economía de nuestro país y qué ataques están realizando los fifís y periodistas chayoteros? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que estos personajes han tratado de golpetear una y otra vez la estrategia que se está aplicando en nuestro país para prevenir más número de casos de este virus, así como la estrategia que se está aplicando para la entrada a la nueva normalidad y recuperar la economía de nuestro país, que ha sido muy golpeada a raíz de esta pandemia. Y un ejemplo de esta situación que se está mostrando y que hemos visto a lo largo de esta enfermedad es la siguiente columna de opinión que, para variar, se publicó en el periódico Universal y la escribió Mario Delgado. Prácticamente esta columna es para golpetear a la imagen de Hugo López-Gatell, de Rocío Nale, quien es la secretaria de Energía, y también de el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Que Herrera no se convierta en un López-Gatell. Hugo López-Gatell pasó del cielo al infierno en cuestión de semanas. El desaseo en el manejo de las cifras y las proyecciones sobre la pandemia derrumbaron su credibilidad. López-Gatell culpó a los gobiernos anteriores por el deterioro del sistema de salud, lo cual es parcialmente cierto. Sin embargo, la crisis sanitaria que causó este virus tuvo mucho más que ver con la reacción tardía de la actual administración y la subestimación del problema. El subsecretario Rockstar, por si fuera poco, acusó a 4 medios internacionales, The New York Times, The Wall Street, la LA Times y El País, de conspirar en su contra. Más recientemente, en su comparecencia ante el senador de la República, además de atacar a una legisladora, atribuyó los desenlaces fatales por este virus a la alta prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas del modelo neoliberal. Por su parte, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, tiene sobre sus hombros el mayor desafío de su vida profesional: evitar que la otra crisis, la económica, lleve a millones de mexicanos a la pobreza y minimice sus posibilidades de subsistencia. Por eso, lo que haga y deje de hacer el hombre que se supone dicta la política económica del país también quedará de manifiesto en el juicio que habrá de hacerse al concluir el sexenio. Y como vemos, pues prácticamente lo que está haciendo es lo mismo que han publicado estos periódicos chayoteros del Universal, El Reforma y personajes como Ciro Gómez Leiva, que atacan de una u otra forma a los personajes que se están haciendo cargo de esta estrategia en nuestro país para denostar al gobierno federal. Cada una de estas cuestiones ya fueron explicadas en su momento y es triste y lastimoso que sigan tratando de utilizar estas cuestiones para, pues, cambiar la opinión pública que tenemos en nuestro país. Pero hasta el momento, y es de reconocerse, se aplanó la curva de contagios, que pues si no se hubieran realizado estas medidas de sana distancia, tendríamos un caos en el país más del que actualmente estamos presentando. Y es que más de una vez lo ha dicho el presidente, los buenos resultados que estamos viendo en nuestro país es porque el pueblo de México fue responsable y acató las medidas de sana distancia. Pero como les comenté al principio, siguen llegando las buenas noticias a nuestro país y esto tiene enchilados a los fifís. Y aquí tenemos la información. Arturo Herrera ve recuperación económica en forma de palomita de Nike. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, estimó que la recuperación económica del país se dará en forma de palomita, es decir, del logo de la marca deportiva Nike. Y es que muchos especuladores, estos pseudoanalistas, ven un futuro sombrío para México, y hoy Arturo Herrera les da un cachetadón y les dijo que no anden mintiendo y alarmando a la población, y dio a conocer las acciones que se estarán realizando por parte del gobierno federal para acelerar la economía de México. El primero es la aceleración del gasto, que estaba destinado para los meses de octubre y noviembre,
y se decidió que fuera empleado desde ahora. El segundo, otorgar recursos suficientes a negocios que requieran financiamientos. El tercero, dar impulso al sector como la construcción y los que estén relacionados con el comercio exterior ligados a la cadena de valor de Estados Unidos. Y el cuarto, utilizar el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, e impulsar la reapertura de los sectores previamente mencionados. Y es que hemos visto cómo se está tratando de impulsar la economía de nuestro país a través de aumentar el gasto público. Por ello, ya se iniciaron los trabajos en el Tren Maya. Vemos cómo se están realizando las obras en Dos Bocas, cómo se está realizando el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y esto obviamente aumentará el número de empleos en nuestro país y mejorará la economía, además de los créditos que se están entregando a las pequeñas y medianas empresas. Y es que el presidente dijo que esta estrategia que se está aplicando en nuestro país beneficiará a las personas que menos tienen. Pero aquí tenemos el video de Arturo Herrera que explica cómo México crecerá hasta el cielo con la forma de palomita. Hemos recibido muchas preguntas donde la gente, periodistas, analistas, nos preguntan cuál puede ser la posible trayectoria de la economía en la reapertura. Esta es una discusión que ha sido de interés no nada más en México, sino en el mundo, y de manera muy curiosa los distintos analistas la han tratado de ilustrar con el tipo de forma que podría tener en una letra, ¿no? Entonces hay gente que habla de una trayectoria de V, donde hay una caída abrupta de la economía y una recuperación igualmente abrupta. Hay gente que habla de una W, donde hay una reapertura y después, por un posible rebrote de la epidemia, un cierre nuevamente antes de volver a abrir. Después hay gente que habla de una forma de U, donde hay una caída, después una especie de estancamiento que precede la recuperación. Y yo creo que más allá de esta discusión, de esta especie de sopa de letras, hay unas razones por las cuales esto es muy importante, y es que la recuperación económica va paso a paso con una recuperación del empleo, de los salarios y por lo tanto del bienestar de nuestra población en una época que ha sido particularmente dura para los negocios y para la economía familiar. Dentro de todas estas discusiones, probablemente la que tiene más sentido es la que tiene que ver con esta V, y tiene una racionalidad muy puntual. Se piensa que si este es un periodo de crisis que se debió a que de manera colectiva y a través de los gobiernos se decidió cerrar la economía, al abrir la economía nuevamente tendría que haber una reapertura y un impacto que sería simétrico. Probablemente lo que nosotros vamos a ver es una recuperación rápida pero asimétrica. Es decir, va a ser importante, pero no va a ser a la misma velocidad que cayó. Y hay una razón muy específica. Permítanme ilustrarlo con el ejemplo de algún restaurante. Es decir, nosotros tenemos un restaurante que estaba abierto en febrero y en marzo y de repente decide cerrar para colaborar con la sana distancia y evitar el contagio, y un día pronto se le permite que vuelva a abrir sus actividades. Va a tener un impacto muy importante en los ingresos, va a empezar a comprarle a sus proveedores, a pagarle a sus cocineros, a los meseros, etcétera. Pero este restaurante probablemente va a abrir en condiciones distintas de las que tenía en febrero y marzo. Va a tener que tener menos mesas, más espaciadas, en horarios diferentes, etcétera. Y eso va a hacer que aun cuando el negocio va a empezar a subir de manera muy rápido con respecto a la base del cierre, va a ser a un ritmo relativamente más lento. Hay gente que, para tratar de ilustrar esto, se refiere no a una V asimétrica, sino una especie como de palomita o como el signo de la marca de unos tenis. Pero el otro elemento que es importante. Esto es lo que dijo Arturo Herrera y tiene completamente la razón. Poco a poco vamos a ver cómo se recupera la economía de nuestro país ya entrando a esta nueva normalidad. Y aquí tenemos el mensaje que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador dando otras buenas noticias, y es que el peso mexicano y la mezcla de crudo siguen creciendo en su valor, y esto representa una gran noticia para México y que tiene sacando espuma a todos los fifís. Nosotros afortunadamente no nos agarró mal parados, no nos tumbó del todo. Y ahí vamos poco a poco recuperándonos. En lo económico les muestro, miren, ya
la depreciación del peso. Según el último dato de ayer, es de 8.9%. 8.9% desde que llegamos. Es la depreciación del peso. Llegamos a tener incluso un peso fortalecido. Se apreció el peso hasta enero, febrero. Era la moneda que más se había apreciado con relación al dólar, pero nos pegó la crisis económica y se nos cayó el peso, pero ya vamos recuperándonos poco a poco. Llegó a costar un dólar más de 25 pesos y el viernes ya estaba a 22 pesos 20 centavos por dólar, de modo que se está apreciando nuestra moneda. Lo mismo, esto es lo que les comentaba del dólar, ya el viernes 28, 18, pero llegó a estar acá, 25, un poco más, 25 pesos por dólar. Veníamos bien. Y a partir de la crisis se depreció nuestra moneda, el tipo de cambio no nos fue favorable en este periodo. Lo mismo en el caso del precio del petróleo. Miren cómo se cayó a -0 y ya el último precio del 29 de mayo, ya el barril de petróleo $28.91, casi. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y para reafirmar lo que él está comentando es que el peso se impone ante el dólar y le va ganando terreno. La moneda mexicana se posiciona como la segunda divisa con mayor avance frente al dólar estadounidense entre los grupos de los países emergentes. Según datos proporcionados por el Banco de México, el día de ayer, 2 de junio, por primera vez desde el 13 de marzo, el peso mexicano bajó de los 22 pesos por dólar a 21.75 pesos por billete verde y sigue ganando terreno. La directora de análisis del Banco Base, Gabriela Siller, habló sobre las ganancias recientes que ha tenido el peso, destacando que varios países iniciaron el proceso de reapertura económica y funcionarios de la Reserva Federal apuntaron que la peor parte de la crisis ya la superaron. Por otro lado, el índice del dólar, el cual mide la fortaleza de la divisa estadounidense frente a 6 monedas, tiene un retroceso de 5.01% desde su máximo el 20 de marzo. Y es que el mes de mayo fue el mejor para el peso desde hace más de 25 años. Mayo, el mejor mes para el peso en 25 años. Y es que, como lo dijo el presidente, nunca habíamos tenido una recuperación tan grande del peso desde abril de 1995. Pero no solamente es el peso, sino que también es el petróleo mexicano. Y es que el crudo de nuestro país ligó la cuarta jornada al alza, que alcanzó el precio de $32.40. El petróleo mexicano subió por cuarta jornada consecutiva y se vendió este martes en $32.40 por barril, el precio más alto desde el pasado del 6 de marzo, y que además nunca se había presentado un crecimiento tan grande en el precio del dólar desde 1996. Y esto, pues como ya lo comentamos, tiene enojado a todos los fifís, pero es una gran noticia para nuestro país, porque poco a poco ya vamos recuperando la economía que fue muy golpeada por esta pandemia que está afectando a todo el mundo. Muy buenas noticias, y esperemos que estas sigan llegando a nuestro país, porque necesitamos bienestar para las y los mexicanos. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.